Imagina esto. Cierras tus ojos, inclinas la cabeza y comienzas a hablar con Dios. Pero en el fondo surge una pregunta. ¿Estoy orando correctamente? ¿Realmente Él me escucha? O peor aún, ¿hay algo que estoy haciendo mal? ¿Algo que me aleja de esa conexión directa con mi Creador? La oración, esa práctica sagrada que muchos realizamos diariamente, puede parecer sencilla, pero Jesús nos dejó enseñanzas específicas sobre la manera correcta de hablar con Dios. Sorprendentemente, en los Evangelios, Jesús nos advirtió sobre ciertos errores que pueden llevarnos a una oración vacía, una oración que no llega a tocar el corazón de Dios. En este video, vamos a revelar esas enseñanzas y a profundizar en el verdadero significado de una comunicación íntima y poderosa con Él. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Hoy entenderás por qué Jesús dijo estas palabras y cómo esta revelación puede transformar tu vida de oración, llevándola a un nivel de cercanía con Dios que quizá nunca has experimentado. Esta enseñanza cambiará por completo tu forma de hablar con Él y al final de este video tendrás la certeza de cómo acercarte a Dios y sentirte escuchado. Ahora, antes de continuar, te invito a reflexionar. ¿Qué significa para ti hablar con Dios? Escríbelo en los comentarios y comparte tus pensamientos. Al interactuar aquí, estás sembrando para que este mensaje llegue a más personas que también desean mejorar su relación con Dios. Dale me gusta y suscríbete al canal si sientes que esta enseñanza es importante. Al hacerlo, estás apoyando la difusión de la palabra de Dios y ayudando a otros a descubrir esta verdad. No te vayas, porque lo mejor está por venir. Acompáñanos en este viaje y descubre lo que Jesús realmente quería que supiéramos sobre el acto de orar. Hoy aprenderás a evitar ese error que, sin darnos cuenta, muchos cometemos al intentar comunicarnos con Dios. Comencemos. Número 1. Padre nuestro que estás en los cielos. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les dio las palabras que hoy conocemos como el Padre Nuestro. No fue una respuesta improvisada, sino una guía profunda y cuidadosamente dada para enseñarnos cómo conectarnos de manera auténtica con Dios. Las palabras del Padre Nuestro son conocidas en todo el mundo y repetidas por millones. Pero detrás de cada verso hay un mensaje profundo que Jesús quería transmitir. Él nos dijo que la oración no es solo una costumbre, sino el medio más poderoso para acercarnos al Creador, para abrir nuestro corazón, buscar consuelo y encontrar dirección. Comencemos con esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. Cada frase del Padre Nuestro es una clave para entender cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él. Jesús nos mostró que la oración verdadera no es solo hablar, sino confiar plenamente en el Padre, reconocer su grandeza y entregarnos a su voluntad. Jesús nos recuerda que la oración debe comenzar con un acto de adoración y de humildad, reconociendo que Dios es santo y que su voluntad es perfecta. Decir Padre Nuestro no es solo una fórmula, es una afirmación de fe, un recordatorio de que somos sus hijos, que nos ama y que desea lo mejor para nosotros. Jesús advierte que la oración no debe ser un espectáculo, ni una práctica para ganar la aprobación de los demás. Él dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Jesús conocía el corazón humano y sabía que muchas personas, incluso en su época, caían en la trampa de orar para ser vistos, para impresionar a otros y parecer espirituales. Pero Él nos advierte que una oración hecha solo para llamar la atención de los demás es una oración vacía, sin poder ni sinceridad. En cambio, nos invita a mirar hacia adentro y a cuestionarnos: ¿estamos orando con sinceridad o simplemente por cumplir con una costumbre? La verdadera oración, según Jesús, es la que nace de un corazón humilde y agradecido, que busca una conexión genuina con Dios. Jesús nos anima a encontrar un lugar secreto para orar, a apartarnos del ruido y de las distracciones. Nos dice: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. La oración secreta es una invitación a un encuentro personal y profundo con Dios. En la intimidad de ese espacio donde estamos solos con Él, sin la presión de aparentar ni de impresionar, podemos abrir nuestro corazón y ser nosotros mismos. Dios ve en lo secreto, conoce nuestras luchas, nuestras dudas y nuestros anhelos. No necesitamos esconder nada, porque Él ya sabe lo que llevamos en el corazón. Al entrar en ese cuarto y cerrar la puerta, estamos dejando fuera todas las preocupaciones y nos entregamos por completo a su presencia. Cuando Jesús dice que el Padre nos recompensará, no se refiere necesariamente a cosas materiales o a respuestas inmediatas. La verdadera recompensa es la paz que encontramos en su presencia, el consuelo y la fortaleza que recibimos al saber que Él nos escucha. Cada vez que nos acercamos a Dios en oración sincera, Él nos transforma, nos da claridad y nos ayuda a enfrentar nuestros desafíos con una fe renovada. Orar en secreto no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también transforma nuestro corazón, llevándonos a un nivel de confianza y de paz que solo Él puede dar. Ahora quiero invitarte a hacer un compromiso personal. Reflexiona en estas palabras de Jesús y toma un momento para decidir cómo puedes llevar una oración más sincera y auténtica a tu vida. ¿Estás dispuesto a buscar a Dios en lo secreto, dejando fuera las distracciones y las apariencias? Deja en los comentarios esta frase como una afirmación de tu compromiso. La oración sincera es el camino hacia el corazón de Dios. Al escribir esta frase, estás haciendo un pacto contigo mismo para buscar a Dios de manera auténtica, confiando en que Él te escuchará y te recompensará de maneras que transformarán tu vida. Recuerda que Dios no busca perfección en nuestras palabras, sino sinceridad en nuestro corazón. Al practicar una oración verdadera y profunda, nos acercamos a Él y encontramos la paz que tanto necesitamos. Cada vez que buscamos a Dios en lo secreto, Él nos bendice con su amor, su gracia y su misericordia. Esta es la oración que realmente toca el corazón de Dios y que nos llena de su paz. Número 2. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Jesús enseñó a sus seguidores a buscar una conexión con Dios que no dependa de la mirada de otros. En sus tiempos, así como en la actualidad, muchas personas oraban en público, elevando sus voces para ser vistas y oídas. Sin embargo, Jesús nos invita a hacer algo completamente diferente, a entrar en un espacio privado, cerrar la puerta y hablar con Dios en la quietud y en lo secreto. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Estas palabras de Jesús llevan un mensaje profundo.
Nos está diciendo que Dios valora la sinceridad y la intimidad de una oración hecha lejos de los ojos del mundo. Cuando cerramos la puerta, estamos dejando fuera todas las distracciones, los juicios y las expectativas de los demás. En ese lugar secreto, podemos despojarnos de cualquier máscara y mostrarnos tal como somos ante Dios, con nuestras preocupaciones, nuestros anhelos y nuestras dudas. Orar en secreto es un acto de confianza. No necesitamos demostrar nada a nadie ni hacer alarde de nuestra espiritualidad. Este es el tipo de oración que Dios escucha con especial atención, porque proviene de un corazón que realmente busca una conexión sincera con Él. En ese espacio de intimidad, la oración se convierte en un refugio, en un momento de paz, en el que podemos ser nosotros mismos sin temor al juicio. Al decirnos que el Padre que ve en lo secreto nos recompensará, Jesús nos está revelando un aspecto importante de la naturaleza de Dios. Él nos conoce profundamente y sabe lo que necesitamos, incluso antes de que se lo pidamos. La recompensa que recibimos no es necesariamente algo visible o tangible, sino una paz y una confianza que sobrepasan cualquier bien material. Esta recompensa puede ser una respuesta a nuestras oraciones, una fortaleza renovada o simplemente el consuelo de saber que Dios está cerca y nos escucha. El acto de cerrar la puerta y estar a solas con Dios también tiene un simbolismo importante. Es una forma de apartarnos del mundo y de todas sus distracciones, para enfocarnos únicamente en nuestra relación con Dios. Es una invitación a desconectar de lo externo y a entrar en un espacio de comunión pura, donde solo Él y nosotros existimos. En ese momento de silencio, de intimidad, podemos abrir nuestro corazón y dejar que Dios nos hable, nos consuele y nos guíe. La oración en secreto también nos enseña a depender completamente de Dios. Cuando oramos en privado, no buscamos la validación o la aprobación de los demás, sino que confiamos en que Dios, quien conoce cada rincón de nuestro ser, escuchará nuestro clamor. Es una demostración de fe, de que no necesitamos ser vistos o reconocidos por nadie para que nuestras oraciones tengan valor. Dios está siempre ahí, dispuesto a escucharnos y nos recompensa por nuestra fe y humildad. Jesús nos muestra que el poder de la oración no reside en las palabras elegantes ni en los gestos externos, sino en la sinceridad con la que nos acercamos a Dios. Cuando oramos en lo secreto, sin preocuparnos de lo que otros piensen, estamos demostrando que nuestra relación con Él es lo más importante. Esta sinceridad es lo que toca el corazón de Dios y lo que hace que nuestra oración sea escuchada. Quiero invitarte a reflexionar en la importancia de la oración sincera y privada en tu vida. ¿Cuántas veces has buscado un lugar tranquilo, lejos de las distracciones, para hablar con Dios? A veces, entre el ajetreo del día a día, olvidamos la necesidad de esos momentos de soledad con Él. Pero esos momentos pueden transformar nuestra vida espiritual, porque en la quietud y en lo secreto encontramos a un Padre que nos escucha y que nos ama incondicionalmente. Te animo a que hoy mismo, en algún momento del día, encuentres ese lugar secreto y te entregues a la oración sincera. Deja a un lado todas tus preocupaciones, cierra la puerta y háblale a Dios desde lo profundo de tu corazón. Dile todo lo que sientes, todo lo que necesitas, y confía en que Él te escucha y te comprende. Escribe en los comentarios esta frase como un recordatorio de tu compromiso con una oración auténtica. Dios recompensa a quienes lo buscan en lo secreto. Al escribir estas palabras, estás reafirmando tu fe en que Dios ve en lo secreto y escucha cada oración que hacemos con sinceridad y humildad. Este compromiso no solo fortalece tu vida espiritual, sino que también inspira a otros a buscar una relación más íntima y personal con Dios. Recuerda que no se trata de cuántas palabras digas o de qué tan elocuente seas en tus oraciones.
Dios no busca perfección, sino un corazón sincero, un espíritu humilde y una fe auténtica. Al buscarlo en lo secreto, en la intimidad de una oración privada, encontrarás una paz y una fortaleza que solo Él puede darte. Esta es la oración que toca el corazón de Dios, una oración que, lejos de las distracciones del mundo, nos conecta profundamente con nuestro Creador y nos llena de su amor y su paz. Número 3. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10. La humildad es uno de los elementos más esenciales y poderosos de la oración. Cuando Jesús nos enseñó a decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no solo nos mostró una frase para repetir, sino una actitud con la que acercarnos a Dios. En estas palabras, Jesús nos invita a dejar de lado nuestros deseos y a aceptar que los planes de Dios son más altos y sabios que los nuestros. La humildad en la oración no significa renunciar a nuestras peticiones o necesidades, sino reconocer que al final la voluntad de Dios es perfecta y que confiar en Él nos llevará a experimentar su paz y su propósito. La frase «hágase tu voluntad» es una expresión de entrega y de fe. Al pronunciar estas palabras, reconocemos que no podemos ni debemos controlar todo lo que sucede en nuestra vida. Aunque en ocasiones tengamos miedo de los resultados o deseemos que las cosas se den de cierta forma, Jesús nos muestra que el camino hacia la verdadera paz está en aceptar que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, aun cuando no podamos entenderla completamente. Cuando Jesús se enfrentó a su mayor prueba en el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado, también se entregó a la voluntad de su Padre con una humildad impresionante. En un momento de profunda angustia, él oró diciendo, «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Esta oración de Jesús nos revela una gran verdad. Incluso él, en su humanidad, experimentó el dolor y la dificultad de entregarse a la voluntad de Dios. Sin embargo, su humildad y su amor por el Padre lo llevaron a aceptar su voluntad. Jesús, nuestro ejemplo perfecto, nos muestra que la verdadera humildad consiste en rendirnos completamente, confiando en que Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Nosotros también enfrentamos momentos en los que quisiéramos pedirle a Dios que cambie una situación o que haga algo de la manera en que nosotros creemos que es correcta. Pero Jesús nos invita a orar de manera diferente. Nos enseña que, aunque podemos pedir lo que necesitamos y expresar nuestros deseos, la oración también es un acto de confianza en Dios. Al decir, hágase tu voluntad, mostramos que creemos en su sabiduría y que estamos dispuestos a aceptar sus caminos, aun cuando no entendamos por qué suceden ciertas cosas. La humildad en la oración es un acto de fe. Significa que no solo confiamos en Dios cuando las cosas van bien, sino también cuando no podemos ver el camino. Es fácil orar cuando nuestros deseos se cumplen, pero ¿qué sucede cuando Dios nos pide que esperemos o que sigamos un camino diferente? Ahí es donde la humildad y la verdadera fe son puestas a prueba. Dios desea un corazón humilde y confiado. Cuando nos acercamos a Él con humildad, admitimos que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos su guía y su fortaleza. La humildad nos permite escuchar a Dios y abrirnos a su dirección. Muchas veces, en nuestro orgullo o en nuestra autosuficiencia, queremos resolver las cosas a nuestra manera, pero Jesús nos recuerda que la verdadera paz y la verdadera dirección vienen cuando entregamos nuestra vida y nuestros planes a Dios. La humildad también transforma nuestra actitud en la vida. Cuando oramos con un espíritu humilde, comenzamos a ver nuestras dificultades desde otra perspectiva.
En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, empezamos a verlos como oportunidades para crecer, para confiar más en Dios y para aprender a depender de Él. La oración humilde nos ayuda a reconocer que, aunque no comprendamos todo lo que ocurre, sabemos que Dios tiene un propósito en cada situación y que al final todo obedece a su voluntad perfecta. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre esta enseñanza de Jesús y a hacer una pausa en tu día para orar con humildad, dejando de lado tus deseos y permitiendo que Dios guíe tus pasos. La humildad es una de las virtudes más poderosas que podemos cultivar en nuestra vida espiritual, porque nos acerca a Dios y nos ayuda a vivir en paz, aceptando su voluntad y confiando en su plan. Escribe en los comentarios esta frase para sellar tu compromiso con una oración humilde. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Al escribir estas palabras, estás afirmando que deseas vivir con un espíritu humilde, que estás dispuesto a dejar que Dios guíe tus pasos y que confías en que su voluntad es perfecta. Este acto de fe y de humildad puede ser el inicio de una transformación en tu vida espiritual, llevándote a una relación más profunda y sincera con Dios. Recuerda que Dios no busca palabras elaboradas o muestras externas de fe, sino un corazón sincero y humilde que confía en Él, que se rinde ante su sabiduría y que está dispuesto a aceptar su guía, sin importar las circunstancias. Al orar con humildad, abrimos nuestro corazón a su paz y a su amor y comenzamos a experimentar una vida llena de propósito y de dirección divina. La próxima vez que ores, recuerda las palabras de Jesús y entrega tus planes, tus deseos y tus preocupaciones en las manos de Dios. Confía en que Él sabe lo que es mejor para ti y permite que su voluntad se cumpla en tu vida. Así, experimentarás una paz que va más allá de la comprensión humana, una paz que solo Dios puede darte cuando oras con humildad y con fe. Número 4. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Jesús enseñó que la oración debe ser constante y perseverante. No es solo un acto ocasional, sino una práctica diaria que fortalece nuestra relación con Dios. Nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 7. Con estas palabras, Jesús revela la importancia de persistir en la oración, de no desanimarnos y de acercarnos a Dios en todo momento, sin importar las circunstancias. Él nos anima a pedir con fe, a buscar con determinación y a llamar con confianza, sabiendo que Dios escucha y responde a aquellos que lo buscan con un corazón sincero y perseverante. La persistencia en la oración demuestra nuestra fe y nuestra confianza en Dios. A veces, cuando oramos por algo, esperamos una respuesta inmediata. Sin embargo, Dios tiene sus tiempos y Él conoce el momento perfecto para responder. La persistencia nos enseña a depender de Dios, a confiar en que su respuesta llegará en el momento adecuado, de la forma en que Él considere mejor para nosotros. Orar sin cesar es una forma de decirle a Dios, confío en ti, en tus planes y en tus tiempos. Jesús utilizó varias parábolas para ilustrar la importancia de la persistencia en la oración. Una de ellas es la parábola del amigo insistente, que se encuentra en el Evangelio de Lucas. En esta historia, un hombre va a casa de su amigo a medianoche, pidiendo pan para atender a un visitante inesperado. Aunque el amigo no quiere levantarse al principio, debido a la persistencia del hombre, finalmente se levanta y le da lo que necesita. Yo os digo, aunque no se levante a darle por ser su amigo, sin embargo, por su oportunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 8. A través de esta parábola, Jesús nos enseña que la persistencia en la oración no es un acto de insistencia egoísta, sino una muestra de fe y de compromiso.
nos recuerda que Dios, al ver nuestra dedicación y nuestro deseo sincero de buscar su ayuda, escucha y responde. Al igual que el amigo insistente, nosotros también debemos acercarnos a Dios con confianza, creyendo que Él escucha nuestras oraciones y que responderá en el tiempo correcto. Dios no se cansa de escuchar nuestras oraciones y la persistencia demuestra nuestro compromiso con Él. Cada vez que acudimos a Él en oración, fortalecemos nuestra relación y nos acercamos más a su presencia. A través de la persistencia, Dios moldea nuestro carácter, nos da paciencia y nos enseña a confiar más en su voluntad. Orar constantemente es una señal de que queremos vivir una vida guiada por Dios, una vida de fe y de comunión con Él. Si has llegado hasta aquí, es evidente que estás buscando una relación más profunda y sincera con Dios, que deseas comprometerte a vivir una vida de oración y de fe. Quiero invitarte a que dejes un comentario que demuestre tu compromiso, una declaración de fe y de perseverancia en tu relación con Dios. Escribe esta frase: estoy comprometido a buscar a Dios todos los días de mi vida. Al escribirlo, reafirmas tu decisión de perseverar en la oración, de acercarte a Él y de confiar en que su plan es perfecto. Recuerda, la persistencia en la oración no siempre significa que recibiremos la respuesta que esperamos, sino que Dios responderá de acuerdo a su sabiduría y a su amor. Muchas veces, las oraciones constantes nos ayudan a entender mejor la voluntad de Dios y a ver nuestras situaciones desde su perspectiva. A través de la oración persistente, Dios transforma nuestro corazón, cambia nuestra manera de ver las cosas y nos da la fortaleza para aceptar su voluntad, sea cual sea. Jesús también contó la parábola de la viuda persistente, que acudía repetidamente al juez en busca de justicia. Aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, la perseverancia de la viuda hizo que finalmente le hiciera justicia. Jesús concluye esta parábola diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 7. Con esta parábola, Jesús nos asegura que Dios escucha a sus hijos, especialmente a aquellos que claman a Él constantemente. La persistencia no solo refleja nuestra fe, sino que también nos ayuda a recordar que Dios es justo y fiel. Al igual que el juez en la parábola que finalmente respondió a la viuda, nuestro Padre Celestial también nos escucha y nos responde, porque Él es bueno y justo. La persistencia en la oración nos fortalece espiritualmente. Cuando enfrentamos momentos de dificultad o de incertidumbre, es la oración constante la que nos sostiene y nos da esperanza. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros en todo momento y que Él es nuestro refugio en las tormentas de la vida. Al orar sin cesar, aprendemos a depender más de Dios y a descansar en su presencia, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas. Hoy, quiero animarte a que hagas de la oración persistente un hábito en tu vida. No importa cuán grandes o pequeños sean tus problemas, acude a Dios con un corazón lleno de fe y de esperanza. Persevera en la oración, mantén tu confianza en Él, y verás cómo su paz y su presencia transforman tu vida. Dios es fiel, y Él responde a quienes lo buscan con sinceridad y constancia. Número 5. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La gratitud es uno de los pilares fundamentales de la oración y de la vida espiritual. Jesús, con su vida y sus enseñanzas, nos mostró la importancia de acercarnos a Dios con un corazón agradecido, sin importar las circunstancias. Al agradecer, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios y demostramos nuestra confianza en su voluntad. A través de la gratitud,
Dios nos permite ver la vida desde una perspectiva más espiritual y nos invita a descubrir su paz y su gozo, que están presentes incluso en medio de las dificultades. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, nos dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Estas palabras no son una sugerencia, sino un recordatorio claro. La voluntad de Dios para nosotros es que vivamos en gratitud en todo momento y en cualquier circunstancia. La gratitud no debe depender de las situaciones, sino ser una actitud constante que refleja nuestra fe y confianza en el Padre. Agradecerle a Dios es una forma de decir: confío en ti, en tu bondad y en tus planes para mi vida, incluso si ahora no comprendo lo que está sucediendo. La gratitud es un acto de fe que nos une profundamente al corazón de Dios. Jesús mismo practicó y enseñó la gratitud de una manera constante. Uno de los ejemplos más poderosos de esto se encuentra en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ante una multitud de 5,000 personas, hambrienta y con muy poca comida disponible, Jesús no se quejó ni dudó, sino que levantó la vista al cielo y dio gracias a Dios. Fue a través de esta actitud de gratitud que el milagro ocurrió y todos los presentes fueron alimentados. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a los discípulos para que los sirvieran. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 19. Con este ejemplo, Jesús nos enseña que, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, debemos aprender a agradecer lo que ya tenemos, por pequeño que parezca. La gratitud abre las puertas a la bendición, porque al agradecer reconocemos la provisión y la bondad de Dios en nuestra vida. Ese reconocimiento, esa disposición de ver con ojos de gratitud, transforma nuestro corazón y nos permite experimentar paz y alegría, independientemente de las circunstancias. La gratitud también nos ayuda a recordar que Dios siempre está obrando a nuestro favor, aún en los momentos difíciles. En muchas ocasiones enfrentamos situaciones que no entendemos y nuestra tendencia puede ser la de quejarnos o desanimarnos. Pero Jesús nos muestra que, incluso en medio de los desafíos, siempre hay razones para agradecer. A través de la gratitud, Dios nos permite ver su mano en cada detalle, y eso nos da la fortaleza para seguir adelante con fe y con confianza. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces nos detenemos a dar gracias a Dios por las cosas pequeñas? A veces, entre las preocupaciones y los deseos, pasamos por alto las bendiciones que nos rodean y solo notamos lo que no tenemos o lo que aún deseamos. Pero cuando desarrollamos una actitud de gratitud, nuestro corazón se llena de gozo y comenzamos a ver la vida con una perspectiva completamente nueva. Damos gracias por el aire que respiramos, por el sol que nos calienta, por las personas que nos acompañan, por cada prueba que fortalece nuestra fe y por cada oportunidad de crecer espiritualmente. Agradecemos porque sabemos que todo proviene de Dios y que su mano está detrás de cada bendición. La gratitud en la oración también es una señal de humildad. Al agradecer, reconocemos que no somos autosuficientes y que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Este acto de humildad transforma la oración en una experiencia de adoración y alabanza. Dejamos de pedir con ansiedad y comenzamos a celebrar y a agradecer por lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. La gratitud nos permite ver más allá de nuestras necesidades inmediatas y nos da la paz que viene de saber que estamos en las manos de un Padre que nos ama profundamente. Además, la gratitud nos ayuda a enfrentar las dificultades con una actitud de fe. Cuando agradecemos en medio de las pruebas, estamos demostrando que creemos en la bondad y en la fidelidad de Dios.
aun cuando la situación sea difícil. Al dar gracias en todo, nuestro espíritu se fortalece, nuestra paz se renueva y aprendemos a confiar más plenamente en el plan de Dios para nosotros. La gratitud nos permite aceptar las circunstancias presentes, sabiendo que Dios está en control y que su voluntad es perfecta, aunque no siempre entendamos los motivos. La gratitud es, en esencia, una expresión de amor y de confianza en Dios. Jesús nos mostró que dar gracias es una forma de acercarnos más al Padre, de reconocer su bondad y de vivir en paz, confiando en su provisión. Cada vez que agradecemos, crece en nosotros una fe más profunda, una alegría que no depende de lo externo y un deseo sincero de vivir según su voluntad. Por eso, hoy quiero animarte a que practiques la gratitud en tu vida diaria y en tu oración. Busca razones para agradecerle a Dios, incluso en los momentos difíciles, y haz de la gratitud una parte de tu vida espiritual. Da gracias por cada bendición, por cada oportunidad de crecimiento, por cada día que Dios te concede, porque cuando agradecemos, nuestro corazón se abre al amor y a la paz que solo Él puede dar, y comenzamos a ver su mano en cada área de nuestra vida. Al practicar la gratitud, descubrirás que Dios está contigo en cada paso, cuidándote, guiándote y proveyendo para ti. Él conoce tus necesidades y te ama más de lo que puedes imaginar. La gratitud transforma la oración en una comunión más profunda con Dios y en una vida llena de su paz y de su gracia. Número 6. No se angustien por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Una de las enseñanzas más importantes que Jesús nos dejó fue la confianza total en Dios. Él nos mostró que cuando nos entregamos al Padre, no tenemos razón para temer ni para preocuparnos, ya que Dios siempre está a nuestro lado y conoce nuestras necesidades. La oración es el medio que Dios nos da para presentarle nuestras preocupaciones y encontrar en su presencia una paz que el mundo no puede darnos. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos dice: no se angustien por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Con estas palabras, Pablo nos invita a reemplazar la ansiedad y el temor con una fe genuina en Dios. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, Pablo nos insta a acercarnos a Dios en oración con un espíritu de gratitud y a confiar en que Él tiene el control de todas las cosas. Al entregarle nuestras peticiones a Dios, estamos diciendo que creemos en su bondad y en su poder para darnos paz, aún en los momentos de incertidumbre. Jesús también enseñó esta confianza plena en Dios, especialmente en su Sermón del Monte. Nos mostró que la paz que buscamos no se encuentra en acumular cosas materiales ni en controlar cada aspecto de nuestra vida, sino en dejar nuestras preocupaciones en manos del Padre. Nos invita a mirar la naturaleza para recordar que Dios cuida de toda su creación. Miren los pájaros del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 26. Con esta imagen, Jesús nos recuerda que Dios cuida de cada detalle de su creación y que nosotros, siendo sus hijos, tenemos un valor aún mayor a sus ojos. Si Dios alimenta a los pájaros y viste de belleza a las flores, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Esta enseñanza nos llama a confiar plenamente en la provisión y en el amor de Dios, sabiendo que Él tiene un plan y que su voluntad es perfecta. La oración es el acto de rendirle a Dios nuestras cargas y de permitirle llenar nuestro corazón con su paz. Cuando oramos, no siempre recibimos respuestas inmediatas, pero encontramos algo mucho más valioso:
La certeza de que Dios está con nosotros, de que Él nos escucha y de que está obrando a nuestro favor, incluso cuando no podemos ver su mano. La oración nos permite dejar de lado nuestras preocupaciones y confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. En nuestra vida diaria, es fácil caer en la preocupación y en la ansiedad, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o inciertas. Pero Jesús nos enseña que la fe y la confianza en Dios nos liberan de esa carga, permitiéndonos vivir con una paz verdadera y profunda. La oración es el camino para llegar a esa paz, porque al hablar con Dios y entregarle nuestras inquietudes, recibimos su consuelo y su dirección. Jesús mismo vivió esta confianza en Dios hasta el último momento de su vida. Cuando enfrentó la cruz, oró en el huerto de Getsemaní y expresó su temor y angustia ante el sufrimiento que le esperaba. Sin embargo, al final de su oración, entregó su voluntad al Padre con una fe inquebrantable, diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Jesús nos mostró que confiar en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que, aún en medio de la prueba, podemos tener paz al saber que estamos en sus manos. Él nos enseñó que la oración no elimina los desafíos, pero nos da la fortaleza y la paz necesarias para enfrentarlos, porque sabemos que Dios está con nosotros y que su voluntad es perfecta. Cada vez que oramos, estamos fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra confianza en Dios. La oración es un recordatorio de que no estamos solos, de que Dios nos escucha y de que Él siempre actúa a nuestro favor, aunque no podamos verlo de inmediato. Al presentar nuestras peticiones a Dios, podemos descansar en su amor y dejar que su paz llene nuestro corazón y nos dé la fuerza para seguir adelante. Jesús también enseñó que la paz de Dios no se basa en las circunstancias externas, sino en una relación profunda y confiada con Él. Al orar, nos sumergimos en su paz y encontramos consuelo en su presencia. Esta paz, que supera todo entendimiento, es un don de Dios que nos permite vivir con esperanza y con alegría, incluso en medio de las tormentas de la vida. Es posible que hoy estés enfrentando una situación difícil, algo que te preocupa o que te causa temor. Pero recuerda las palabras de Jesús y la invitación de Pablo. No te angusties, sino acércate a Dios en oración, con un corazón lleno de fe y de confianza. Deja tus cargas en sus manos y permite que su paz transforme tu corazón. La paz que Dios nos da no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Es una paz que solo Él puede ofrecer, una paz que nos sostiene y nos guía. Así que, la próxima vez que te encuentres en medio de la preocupación o el temor, recuerda estas palabras de Jesús y de Pablo y busca refugio en la oración. Dios está siempre cerca, listo para escuchar tus peticiones y para llenarte de su paz y de su amor. Él conoce tus necesidades, tus miedos y tus anhelos, y promete estar contigo en cada paso del camino. Confía en Él, entrega tus preocupaciones y verás cómo su paz renueva tu corazón y te da la fuerza para enfrentar cualquier situación. Número 7. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Una de las enseñanzas más impactantes de Jesús en la oración es la importancia del perdón. Al incluir el perdón en el Padre Nuestro, Jesús nos muestra que no podemos acercarnos a Dios plenamente sin antes revisar nuestro propio corazón y nuestras relaciones con los demás. Nos invita a orar diciendo: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con estas palabras, Jesús nos enseña que el perdón es un pilar esencial en la vida de fe y en nuestra relación con Dios. La oración de perdón que Jesús nos enseña tiene dos dimensiones. La primera es pedir a Dios que nos perdone,
y la segunda es perdonar a los que nos han hecho daño. Ambas son necesarias y profundamente conectadas, pues solo cuando perdonamos sinceramente a los demás, nuestro corazón se abre para recibir el perdón de Dios. La falta de perdón puede ser un obstáculo que nos impide experimentar la paz y la libertad que Dios quiere para nosotros. Jesús enfatizó muchas veces la necesidad de perdonar. En el Evangelio de Mateo, cuando Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano, Jesús responde: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 22. Con esta respuesta, Jesús no está estableciendo un número exacto, sino que nos está diciendo que el perdón debe ser ilimitado, que debemos estar dispuestos a perdonar tantas veces como sea necesario. El perdón, en la enseñanza de Jesús, no es una opción, sino un mandato que debemos cumplir para vivir en paz con Dios y con nosotros mismos. Al pedir perdón a Dios en nuestra oración, reconocemos que necesitamos su misericordia. Nos humillamos ante Él, aceptando que somos humanos, que fallamos y que necesitamos su gracia para ser restaurados. Cuando pedimos a Dios que nos perdone, le estamos diciendo que reconocemos nuestras debilidades y que deseamos vivir según su voluntad. Este acto de humildad nos acerca a Dios y nos ayuda a experimentar su amor y su misericordia. Sin embargo, Jesús también nos enseña que pedir perdón no es suficiente. Debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Cuando guardamos rencor o resentimiento, nuestro corazón se endurece y nuestra relación con Dios se ve afectada. El perdón hacia los demás nos libera de esa carga, nos permite vivir en paz y nos ayuda a reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Perdonar a los que nos han herido es una muestra de nuestra fe, un acto de obediencia y una expresión de la gracia que Dios nos ha dado. Jesús nos da un ejemplo poderoso de perdón en la cruz. En medio de su sufrimiento y mientras estaba siendo crucificado, Jesús oró al Padre diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Estas palabras de Jesús revelan la profundidad de su amor y de su compasión. A pesar del dolor y de la injusticia que estaba sufriendo, Jesús eligió perdonar a aquellos que lo habían maltratado. Su ejemplo nos enseña que el perdón no es solo una reacción, sino una decisión consciente de amar, incluso a aquellos que nos han hecho daño. El perdón es, en muchos casos, un proceso difícil. Cuando hemos sido lastimados, la herida puede ser profunda y el dolor difícil de superar. Pero Jesús nos llama a perdonar, no porque los demás lo merezcan, sino porque el perdón nos libera y nos permite vivir en paz. Al perdonar, estamos dejando atrás el resentimiento y el odio y permitimos que el amor de Dios sane nuestro corazón. Cuando incluimos el perdón en nuestra oración, estamos dejando que Dios transforme nuestra vida. Él nos ayuda a ver a los demás con ojos de compasión, a comprender que todos somos humanos y que todos necesitamos su gracia. Al perdonar, estamos reflejando el amor de Dios en nuestras relaciones y estamos viviendo según su voluntad. El perdón también es una fuente de paz. Cuando guardamos resentimiento, es como llevar una carga pesada que afecta nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra salud espiritual. Pero cuando perdonamos, experimentamos una liberación profunda. La oración de perdón nos ayuda a soltar esa carga, a sanar nuestras heridas y a recibir la paz que solo Dios puede dar. El perdón es un acto de fe y de obediencia, un compromiso de vivir según los principios que Jesús nos enseñó. En nuestra vida diaria, todos enfrentamos situaciones en las que necesitamos perdonar o pedir perdón. Quizás hemos sido heridos por alguien cercano o hemos causado dolor a otros sin darnos cuenta. La oración nos permite reflexionar sobre estas situaciones y pedirle a Dios que nos ayude a perdonar y a ser perdonados.
A través del perdón, nuestra relación con Dios se fortalece y experimentamos la paz y la libertad que vienen al vivir en su gracia. La próxima vez que ores, recuerda las palabras de Jesús: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Piensa en aquellas personas a las que necesitas perdonar, en esas situaciones que aún te causan dolor, y entrégaselas a Dios. Pídele que te dé la fortaleza para perdonar de corazón y que llene tu vida con su paz. El perdón es una puerta hacia la libertad, y al practicarlo, estamos permitiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Dios quiere que vivamos en paz, libres de resentimientos y de rencores. Al practicar el perdón, estamos mostrando que confiamos en su amor y en su justicia. No importa cuán difícil sea, cuando entregamos a Dios nuestras heridas y dejamos que Él sane nuestro corazón, experimentamos una paz profunda y una relación más cercana con Él. Número 8. Todo lo que pidan en oración, créanlo y lo recibirán. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Jesús nos enseñó que pedir es una parte importante de nuestra vida de oración. Nos mostró que Dios, como nuestro Padre amoroso, está atento a nuestras necesidades y escucha nuestras peticiones con cuidado. Sin embargo, Jesús también nos enseñó que nuestras peticiones deben estar llenas de fe y que debemos confiar en la bondad de Dios, sabiendo que Él responderá de acuerdo a su voluntad y en su tiempo perfecto. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Jesús nos muestra que cuando pedimos a Dios, debemos hacerlo con fe y con la confianza de que Él está escuchando. Pero la fe no es solo una emoción pasajera, es una disposición profunda de nuestro corazón que nos lleva a creer que Dios, en su amor y en su poder, obrará en nuestras vidas. La fe en la oración no significa que recibiremos todo exactamente como lo pedimos, sino que confiamos en que Dios nos dará lo que realmente necesitamos, lo que es mejor para nuestra vida y para nuestra relación con Él. Cuando pedimos en oración, también es importante que nuestras peticiones estén alineadas con la voluntad de Dios. A veces, podemos pedir cosas que creemos que son buenas para nosotros, pero Dios, que conoce el futuro y nuestros corazones mejor que nosotros mismos, puede tener un plan diferente. Confiar en Dios significa estar dispuestos a aceptar su voluntad, incluso si es diferente de lo que esperábamos. Jesús nos enseñó esto en el huerto de Getsemaní, cuando oró diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Con esta oración, Jesús nos muestra la importancia de pedir a Dios con humildad y de aceptar su voluntad por encima de nuestros deseos. Él sabe lo que es mejor para nosotros y su plan siempre es para nuestro bien. La oración de petición, hecha con fe y confianza, nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios y a aprender a depender de su guía. Al pedirle, le estamos demostrando que creemos en su poder y que reconocemos que nuestras vidas están en sus manos. A veces, cuando pedimos a Dios, podemos sentir que la respuesta tarda en llegar o que Dios no está respondiendo. En esos momentos es importante recordar que su tiempo es perfecto y que Él está obrando en nuestra vida, aunque no podamos verlo de inmediato. La espera en la oración es una oportunidad para crecer en fe y para aprender a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Aunque no siempre entendamos su plan, Él promete que su respuesta siempre será para nuestro bien. Si has llegado hasta aquí y sientes el deseo de confiar en Dios, quiero invitarte a que dejes en los comentarios una declaración de tu fe en Él. Escribe esta frase como un compromiso de confiar en su voluntad. Confío en que Dios responderá mis peticiones en su tiempo perfecto. Al escribirlo,
Estás afirmando tu confianza en el amor y en la sabiduría de Dios, que siempre obra para nuestro bien. Cuando pedimos a Dios en oración, también debemos hacerlo con un espíritu de gratitud. La gratitud nos ayuda a recordar que Dios ha sido fiel en el pasado y que su amor por nosotros es inquebrantable. Cada vez que pedimos algo en oración, debemos recordar también las veces que Dios nos ha bendecido y agradecerle por todas las bendiciones que ya hemos recibido. Esta actitud de gratitud y de confianza transforma nuestra oración y nos permite acercarnos a Dios con un corazón lleno de paz. Jesús nos enseñó que cuando pedimos en oración, debemos hacerlo con la certeza de que nuestro Padre nos escucha y de que su respuesta es perfecta. Esta confianza no elimina las dificultades ni nos garantiza que obtendremos exactamente lo que pedimos, pero nos da la paz y la seguridad de que Dios está al control. La oración de petición es un acto de fe y de humildad, en el que reconocemos nuestra necesidad de Dios y le entregamos nuestras preocupaciones, sabiendo que Él nos cuida y nos guía. A través de la oración de petición, también aprendemos a rendir nuestras propias expectativas y a aceptar que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Su sabiduría es infinita y Él ve el panorama completo de nuestras vidas. Al pedirle, estamos aprendiendo a dejar que sea Él quien dirija nuestra vida, a confiar en que Él sabe lo que necesitamos y que su plan es siempre para nuestro bien. Es posible que hoy tengas una petición que llevas mucho tiempo presentando a Dios. Quizás has orado con insistencia y sientes que la respuesta aún no llega. Recuerda las palabras de Jesús y confía en que Dios está trabajando en tu vida, aunque no lo veas. Su tiempo es perfecto y su amor por ti es tan grande que Él nunca te dejará ni te abandonará. Aún en la espera, Dios está contigo, fortaleciéndote y preparándote para recibir su respuesta en el momento indicado. La oración de petición es una oportunidad para crecer en la fe y en la confianza en Dios. Nos ayuda a recordar que no estamos solos, que Dios nos escucha y que Él está obrando a nuestro favor. Cada vez que pedimos en oración, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él y aprendiendo a depender de su amor y de su sabiduría. Pide con fe, confía en su respuesta y permite que su paz llene tu corazón mientras esperas en su tiempo perfecto. Número 9. Si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. La fe es uno de los elementos fundamentales de nuestra vida espiritual y una de las enseñanzas más repetidas por Jesús. En numerosas ocasiones, Jesús habló a sus discípulos sobre la importancia de creer, incluso en momentos en los que las circunstancias parecían desalentadoras. La fe es el pilar que nos sostiene, nos da esperanza y nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Es la certeza de que Dios es fiel, de que Él cumple sus promesas y de que su amor por nosotros es inquebrantable. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice: si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Nada les será imposible. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Con estas palabras, Jesús nos recuerda que no es necesario tener una fe perfecta o inmensa, sino que basta con una fe genuina, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, para experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Esta enseñanza nos invita a confiar en que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, el poder de Dios es ilimitado. Cuando oramos con fe, estamos entregando nuestras preocupaciones a Dios y creyendo que Él tiene el control de cada situación, sin importar lo difícil que parezca. La fe nos ayuda a mantenernos firmes en medio de las pruebas. En nuestra vida diaria, todos enfrentamos momentos de dificultad, momentos en los que podemos sentirnos desanimados o débiles.
Pero Jesús nos invita a perseverar y a recordar que Dios está siempre con nosotros, dispuesto a sostenernos. La fe no significa que nuestros problemas desaparecerán, sino que tenemos la certeza de que Dios está a nuestro lado, dándonos la fortaleza necesaria para enfrentar cada desafío. En la oración, la fe es lo que nos conecta profundamente con el corazón de Dios. Cada vez que oramos con fe, estamos demostrando que confiamos en su voluntad y en su amor. Es una expresión de nuestro deseo de vivir según sus enseñanzas y de nuestra disposición a recibir su paz y su consuelo. La fe en la oración es lo que nos permite decir: Señor, confío en ti, en tus planes y en tu amor por mí. Esta confianza en Dios, aunque sea del tamaño de una pequeña semilla de mostaza, tiene el poder de mover montañas, de transformar nuestra vida y de acercarnos más a Él. Uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia es el de Abraham, quien creyó en las promesas de Dios aun cuando no podía ver cómo se cumplirían. Abraham confió en Dios y a través de su fe fue considerado justo. Este ejemplo nos muestra que la fe no se trata de entender cómo Dios hará las cosas, sino de creer que Él es fiel y que cumplirá lo que ha prometido. Dios no nos pide que tengamos todas las respuestas, sino que confiemos en su poder y en su amor. La fe también nos ayuda a recordar las promesas de Dios y a mantener nuestra esperanza en Él. A través de la oración, podemos traer a nuestra mente las promesas que Dios nos ha dado y renovar nuestra confianza en su fidelidad. Cuando oramos con fe, estamos dejando que esas promesas sean nuestro refugio y nuestra fortaleza en momentos de incertidumbre. Dios nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará, y que todas las cosas obran para el bien de aquellos que lo aman. Estas promesas nos dan esperanza y nos ayudan a perseverar, incluso cuando enfrentamos dificultades. Es posible que hoy te encuentres en una situación en la que sientas que tu fe es pequeña, que estás atravesando momentos de duda o de temor. Pero recuerda las palabras de Jesús. No necesitas una fe perfecta, solo una fe genuina, una fe del tamaño de un grano de mostaza para ver su poder en tu vida. Dios conoce tus luchas y tus temores, y Él está contigo, dispuesto a fortalecerte y a guiarte en cada paso. No importa cuán pequeño sientas que es tu fe, si la entregas a Dios, Él la multiplicará y te dará la fortaleza que necesitas. La fe es lo que nos permite ver más allá de nuestras circunstancias y recordar que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Aunque todo parezca oscuro o incierto, la fe nos ayuda a confiar en que Dios tiene el control y en que Él está obrando en nuestra vida. Al orar con fe, estamos declarando que creemos en su amor, en su bondad y en su fidelidad, y estamos permitiendo que su paz llene nuestro corazón. Quiero animarte hoy a que practiques la fe en cada oración que hagas. Aunque tu fe sea pequeña, entrégasela a Dios y confía en que Él la fortalecerá. La fe no se trata de no tener dudas, sino de creer que Dios es más grande que cualquier duda o temor que podamos tener. Al orar con fe, estamos invitando a Dios a obrar en nuestra vida y a darnos su paz en medio de cualquier situación. Recuerda siempre que la fe, aunque sea pequeña, tiene un poder enorme cuando la ponemos en las manos de Dios. Él es fiel y siempre cumple sus promesas, y cuando oramos con fe, estamos acercándonos a su amor y a su paz. Aunque la vida nos presente desafíos, sabemos que nuestra fe en Dios es lo que nos sostiene y lo que nos da la fortaleza para seguir adelante. Número 10. Enséñame tus caminos, oh Señor. Libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 4. La oración no solo es un espacio para expresar nuestras peticiones o agradecer a Dios, sino también una oportunidad para pedir su guía y dirección en nuestra vida. Jesús nos enseñó que a través de la oración podemos abrir nuestro corazón para recibir la sabiduría y el consejo de Dios. La oración nos permite decirle:
Señor, guíame, enséñame el camino que debo seguir. Este deseo sincero de seguir la dirección de Dios es una señal de humildad y de fe, pues confiamos en que sus caminos son mejores que los nuestros. El salmista David expresaba este deseo de aprender de Dios en muchas de sus oraciones. En el libro de los Salmos, él decía: «Enséñame tus caminos, oh Señor, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación». Libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 4. David reconocía que para vivir una vida plena y en paz necesitaba la guía de Dios. Esta es una actitud que todos podemos cultivar en nuestra vida de oración. La disposición a recibir la instrucción divina, a escuchar su voz y a aceptar su corrección cuando sea necesario. Dios, en su sabiduría, conoce el mejor camino para cada uno de nosotros, y a través de la oración podemos pedirle que nos guíe y que nos muestre su voluntad. Jesús también enfatizó la importancia de buscar la guía de Dios. En su oración en el huerto de Getsemaní, Jesús entregó su voluntad a Dios y se mostró dispuesto a seguir el camino que el Padre había trazado para él, a pesar de que era un camino de sufrimiento. Con humildad y confianza, Jesús oró: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Con estas palabras, Jesús nos enseña que orar con un corazón abierto a la voluntad de Dios es un acto de fe y de obediencia. A veces, Dios nos llama a tomar decisiones o a seguir caminos que no entendemos completamente, pero cuando confiamos en su guía, Él nos conduce hacia el propósito que tiene para nosotros. La oración nos ayuda a entregarle nuestros deseos y a aceptar su voluntad, sabiendo que Él siempre obra para nuestro bien. La disposición de Jesús a obedecer la voluntad de Dios, aun cuando implicaba sacrificio, es un ejemplo que podemos aplicar en nuestra propia vida. En la oración podemos pedirle a Dios que nos muestre el camino correcto, que nos dé la sabiduría para tomar buenas decisiones y que nos ayude a vivir según su voluntad. Al abrir nuestro corazón a la dirección divina, estamos reconociendo que necesitamos su guía y que deseamos vivir de acuerdo a sus principios. En nuestra vida cotidiana, todos enfrentamos decisiones y situaciones en las que necesitamos la sabiduría de Dios. Al orar y pedir su guía, estamos demostrando nuestra humildad y nuestra disposición a aprender de Él. La oración nos permite acercarnos a Dios en busca de consejo, confiando en que Él nos mostrará el camino correcto. Así como un hijo busca el consejo de su padre, nosotros podemos acudir a Dios en oración para recibir su orientación y su protección. El profeta Jeremías también habla sobre la importancia de recibir la corrección de Dios. En el libro de Jeremías se nos recuerda que la corrección divina es un acto de amor y de cuidado. Jeremías ora diciendo: «Oh Señor, corrígeme, pero con justicia, no con ira, para que no me aniquiles». Libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 24. Con esta oración, Jeremías muestra un corazón dispuesto a aceptar la corrección de Dios. Él sabe que, aunque a veces la corrección pueda ser difícil, es necesaria para nuestro crecimiento y para nuestra relación con Dios. La corrección divina no es un castigo, sino una guía que nos ayuda a vivir una vida más plena y en comunión con Él. En la oración, también podemos pedirle a Dios que nos corrija, que nos muestre aquellos aspectos de nuestra vida que necesitan ser cambiados o transformados. Este es un acto de humildad y de fe, pues confiamos en que la voluntad de Dios es siempre para nuestro bien. Al aceptar su corrección, permitimos que su amor y su sabiduría nos transformen y nos ayuden a crecer espiritualmente. Jesús nos enseñó que la oración es un espacio de comunión con Dios, donde podemos expresar nuestros deseos y necesidades, pero también un espacio para escuchar su voz y aceptar su dirección. La oración no es solo hablar, sino también escuchar. Dios, en su amor,
desea guiarnos y mostrarnos el camino. Y cuando oramos con un corazón abierto, Él nos habla a través de su palabra, de su paz y de su espíritu. Cada vez que oramos, tenemos la oportunidad de pedirle a Dios que nos muestre su voluntad y de recibir su sabiduría. Es una invitación a vivir una vida en comunión con Él, a dejar que su luz guíe nuestros pasos y a aceptar su corrección con humildad. Al orar, abrimos nuestro corazón para que Dios nos transforme, para que nos enseñe a vivir en paz y para que su amor llene cada área de nuestra vida. La próxima vez que ores, recuerda la oración del salmista: enséñame tus caminos, oh Señor. Pídele a Dios que te muestre el camino que debes seguir, que te dé la sabiduría para vivir según su voluntad y que te ayude a aceptar su guía en cada paso. Al hacerlo, verás cómo su paz y su amor transforman tu vida y te conducen hacia el propósito que Él tiene para ti. Dios quiere que vivamos en su paz, y esa paz la encontramos cuando permitimos que Él nos guíe y nos corrija. La oración, cuando se hace con un corazón abierto, nos permite recibir su amor y su dirección, y nos ayuda a crecer espiritualmente. Al buscar su guía y su corrección, estamos permitiendo que su sabiduría nos transforme y nos acerque más a Él. Número 11. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Jesús nos enseñó que la oración no es solo un acto individual, sino también una práctica que nos une como comunidad. Nos mostró que cuando oramos juntos, experimentamos una manifestación especial de su presencia. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Con estas palabras, Jesús nos da una promesa de su presencia en la oración en comunidad. Nos asegura que cuando nos reunimos en su nombre, Él está entre nosotros, escuchando nuestras oraciones y fortaleciendo nuestra fe. La oración comunitaria no solo nos une a Dios, sino también entre nosotros. Es una oportunidad para apoyarnos, para compartir nuestras cargas y para orar unos por otros, recordando que no estamos solos en nuestro caminar espiritual. La Biblia está llena de ejemplos de oración en comunidad. En el libro de los Hechos, vemos cómo los primeros cristianos se reunían constantemente para orar juntos. Al unirse en oración, experimentaban el poder de Dios de una manera extraordinaria, y su Espíritu obraba en ellos para fortalecer su fe y guiar sus pasos. La oración en comunidad fue fundamental en el crecimiento de la Iglesia y en el fortalecimiento de los creyentes. Todos se reunían siempre para orar con un mismo espíritu, en compañía de las mujeres y de María, la Madre de Jesús y de los hermanos de Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Este versículo nos muestra que la oración en comunidad es una práctica poderosa y edificante. Cuando oramos juntos, nos alentamos mutuamente, compartimos nuestras luchas y nuestras alegrías y fortalecemos nuestra relación con Dios y con los demás. La oración en comunidad es una forma de recordar que somos parte de una familia espiritual y que, juntos, podemos enfrentar cualquier desafío con la ayuda de Dios. Jesús también nos enseñó que la oración en comunidad tiene un poder especial cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios y en un mismo espíritu. Nos dice que si 2 o más de nosotros estamos de acuerdo en nuestras peticiones, el Padre nos escuchará. Esta unidad en la oración refleja la fe y el amor que compartimos como hermanos y hermanas en Cristo. Al orar juntos, estamos demostrando que confiamos en el poder de Dios y que deseamos vivir según su voluntad. Les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19.
Cuando oramos en comunidad, estamos uniéndonos en un propósito común, buscando la dirección y la voluntad de Dios para nuestras vidas y para aquellos por quienes oramos. La oración en comunidad nos da la oportunidad de interceder por otros, de pedir por sus necesidades y de apoyarles en sus dificultades. Es un acto de amor y de solidaridad que fortalece nuestra fe y nos ayuda a crecer espiritualmente. La oración en comunidad también nos ayuda a recordar que no estamos solos en nuestro caminar de fe. A veces enfrentamos situaciones difíciles que pueden hacernos sentir aislados o desanimados. Pero cuando oramos junto a otros creyentes, sentimos el apoyo y el aliento de nuestra familia espiritual. Saber que otros oran por nosotros, que nos apoyan y que están dispuestos a acompañarnos en nuestras luchas, nos da esperanza y nos fortalece. Además, la oración en comunidad nos enseña a ser humildes y a reconocer nuestra necesidad de los demás. Nos recuerda que todos somos parte del cuerpo de Cristo y que como miembros de ese cuerpo necesitamos el apoyo y el amor de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Al orar juntos, aprendemos a escuchar las necesidades de los demás, a ser compasivos y a mostrar el amor de Dios en nuestras palabras y acciones. Si has llegado hasta aquí y sientes el deseo de orar junto a otros, te invito a dejar en los comentarios una frase que refleje tu compromiso de unirte en oración con otros creyentes. Escribe esta frase: creo en el poder de la oración en comunidad y me comprometo a orar por mis hermanos en la fe. Al escribirlo, estás reafirmando tu deseo de ser parte de una comunidad de fe, de apoyar a otros en oración y de vivir en el amor y la unidad que Jesús nos enseñó. La oración en comunidad es un recordatorio de que somos el pueblo de Dios, llamados a apoyarnos y a crecer juntos en la fe. Cuando nos unimos en oración, estamos viviendo la enseñanza de Jesús y experimentando su presencia de una manera especial. Dios nos creó para vivir en comunidad, y la oración en conjunto nos permite fortalecer ese lazo espiritual que nos une a Él y a nuestros hermanos. La próxima vez que tengas la oportunidad de orar junto a otros, recuerda las palabras de Jesús y la promesa de su presencia en medio de nosotros. La oración en comunidad es una oportunidad para recibir la bendición de Dios, para experimentar su amor y su paz, y para fortalecer nuestra relación con Él y con los demás. Al orar juntos, estamos recordando que somos su pueblo, que pertenecemos a su familia y que en unidad podemos enfrentar cualquier situación con fe y con esperanza. Dios nos llama a vivir en comunión, a apoyarnos y a orar los unos por los otros. Al practicar la oración en comunidad, estamos viviendo según su voluntad y permitiendo que su amor fluya a través de nosotros. Esta práctica fortalece nuestra vida espiritual y nos ayuda a recordar que en Cristo somos una familia y que juntos podemos alcanzar grandes cosas en su nombre. Número 12. Oren sin cesar. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. La perseverancia en la oración es una de las enseñanzas más poderosas que Jesús nos dejó. Nos mostró que la oración no es solo un acto aislado, sino un hábito constante y una parte esencial de nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo también enfatizó este aspecto cuando exhortó a los creyentes a orar sin cesar. Con estas palabras, Pablo nos invita a mantener una vida de comunión continua con Dios, una vida donde la oración sea el centro de nuestra relación con Él. Jesús ilustró la importancia de perseverar en la oración a través de la parábola de la viuda insistente. En esta historia, una viuda acudía repetidamente ante un juez para pedir justicia. Aunque el juez al principio no quería ayudarla, terminó respondiendo a su petición debido a su persistencia. Jesús concluyó la parábola con esta reflexión: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Evangelio de Lucas, capítulo 18,
versículo 7. Esta parábola nos enseña que Dios siempre escucha las oraciones de aquellos que acuden a Él con fe y perseverancia. Aunque en algunos momentos puede parecernos que Dios se demora en responder, Jesús nos asegura que su respuesta llegará en el tiempo perfecto. Perseverar en la oración es un acto de fe, un acto de confianza en que Dios está obrando, aunque no podamos verlo de inmediato. Al orar sin cesar, estamos declarando nuestra dependencia en Dios y nuestra fe en su amor y en su fidelidad. La perseverancia en la oración también fortalece nuestra relación con Dios. Cada vez que oramos, estamos acercándonos a Él, buscando su consuelo y su guía. Incluso en los momentos en que sentimos que no recibimos una respuesta, la oración nos ayuda a recordar que Dios siempre está presente, que Él nos escucha y que su amor por nosotros es inquebrantable. Orar sin cesar no significa que tengamos que repetir palabras constantemente, sino que mantengamos una actitud de comunión continua con Dios, confiando en su presencia y en su poder. Es posible que, en algún momento de tu vida, hayas tenido una petición que has presentado repetidamente a Dios. Quizás has orado con insistencia y sientes que la respuesta aún no llega. En esos momentos, la perseverancia se convierte en una prueba de nuestra fe. Dios nos invita a confiar en Él y a seguir orando, recordándonos que su tiempo es perfecto y que su plan siempre es para nuestro bien. Aunque la espera pueda ser difícil, cada momento de oración fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a crecer en fe y en paciencia. Jesús también nos enseñó que perseverar en la oración es una forma de prepararnos para recibir su respuesta. A veces, Dios utiliza la espera para moldear nuestro carácter, para enseñarnos a depender de Él y para darnos una perspectiva más profunda de su voluntad. Al mantenernos firmes en la oración, estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestro corazón y que nos prepare para recibir su bendición en el momento adecuado. La perseverancia en la oración también nos da la oportunidad de experimentar la paz de Dios, incluso antes de que llegue la respuesta. En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos recuerda: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6-7. Con estas palabras, Pablo nos muestra que la oración constante nos permite recibir la paz de Dios, una paz que supera cualquier preocupación o ansiedad. Al perseverar en la oración, estamos dejando nuestras cargas en manos de Dios y permitiendo que su paz llene nuestro corazón. Aunque la situación no cambie de inmediato, la paz que Dios nos da transforma nuestra perspectiva y nos da la fuerza para seguir adelante. La oración constante también nos ayuda a recordar las promesas de Dios. Cada vez que oramos, renovamos nuestra esperanza en sus promesas y recordamos que Él siempre cumple su palabra. Dios nos ha prometido que nunca nos dejará, que Él está con nosotros en todo momento y que todas las cosas obran para el bien de quienes lo aman. Al orar sin cesar, mantenemos viva nuestra fe en estas promesas y nos llenamos de esperanza, sabiendo que Dios es fiel y que su respuesta llegará en el momento perfecto. Quiero animarte hoy a que perseveres en la oración, a que sigas presentando tus peticiones a Dios con un corazón lleno de fe y de confianza. La perseverancia no significa que debemos insistir como si Dios no escuchara. Al contrario, es un acto de fe que demuestra que creemos en su amor y en su fidelidad. Dios escucha cada oración y promete que su respuesta siempre será para nuestro bien. Al mantenernos firmes en la oración, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él y aprendiendo a depender de su voluntad.
La próxima vez que sientas que la respuesta no llega, recuerda las palabras de Jesús y de Pablo. Ora sin cesar, confía en que Dios está obrando y permite que su paz llene tu corazón. Aunque la respuesta tarde en llegar, cada momento de oración nos acerca más a Dios y nos ayuda a vivir en su paz y en su amor. Perseverar en la oración es un acto de confianza, un recordatorio de que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y que su tiempo siempre es perfecto. Dios nos invita a orar sin cesar porque Él sabe que la oración es una fuente de fortaleza y de paz en nuestra vida. Al perseverar en la oración, estamos dejando que su amor y su gracia nos sostengan y nos guíen en cada paso. Aunque enfrentemos dificultades, podemos confiar en que Dios está con nosotros, escuchando nuestras oraciones y obrando a nuestro favor. La perseverancia en la oración nos permite vivir en comunión con Él y experimentar su paz, una paz que solo Él puede darnos. Número 13. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Jesús enseñó que la humildad es esencial para una vida de oración sincera y auténtica. Nos mostró que, al acercarnos a Dios, debemos hacerlo con un corazón humilde, reconociendo que dependemos completamente de su gracia y de su guía. La humildad nos permite vernos tal como somos y reconocer la grandeza de Dios. Nos ayuda a dejar de lado el orgullo y a acercarnos a Él con un espíritu de entrega y de confianza. El apóstol Santiago nos recuerda la importancia de la humildad en nuestra relación con Dios al decir: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Estas palabras son un llamado a examinar nuestro corazón cada vez que oramos. La humildad nos permite acercarnos a Dios sin pretensiones, sin intentar aparentar una perfección que no tenemos. Nos ayuda a admitir nuestras fallas y nuestras debilidades, sabiendo que Dios nos recibe con amor y nos cubre con su gracia. La humildad en la oración nos acerca a Él y nos ayuda a experimentar su paz y su presencia en nuestra vida. Jesús también enseñó sobre la humildad en la oración a través de la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. En esta parábola, Jesús describe a dos hombres que fueron a orar al templo. El fariseo oraba de pie y se jactaba de sus actos, mientras que el recaudador de impuestos, consciente de sus fallas, se mantenía apartado y oraba con humildad. Pero el recaudador de impuestos, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 13. Jesús concluyó esta parábola diciendo que el recaudador de impuestos, y no el fariseo, fue justificado ante Dios. Con esta historia, Jesús nos muestra que la oración verdadera nace de un corazón humilde que reconoce su necesidad de Dios. La humildad nos permite acercarnos a Dios con sinceridad, sin intentar impresionar ni aparentar. Nos ayuda a confiar en su gracia y a entender que es su amor, y no nuestros méritos, lo que nos acerca a Él. Cuando oramos con humildad, nos liberamos de la carga de intentar ser perfectos. Dios no espera que tengamos todas las respuestas ni que seamos autosuficientes. Al contrario, Él quiere que acudamos a Él como somos, con nuestras dudas, nuestras fallas y nuestras necesidades. La humildad nos permite decirle a Dios: Señor, confío en ti y necesito tu guía. Esta actitud de humildad transforma nuestra oración en una experiencia de paz y de libertad, porque dejamos nuestras cargas en manos de Dios y descansamos en su amor. En nuestra vida diaria, la humildad en la oración también nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios, aun cuando su respuesta sea diferente a lo que esperábamos. Cuando oramos con un corazón humilde, estamos dispuestos a aceptar que sus caminos son más altos que los nuestros y que su sabiduría es infinita. La humildad
nos permite confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su plan siempre es para nuestro bien. Es una actitud de entrega que nos ayuda a vivir en paz, confiando en su amor y en su dirección. La humildad también nos permite ver a los demás con compasión y empatía. Cuando oramos con un espíritu humilde, recordamos que todos somos hijos de Dios, que todos necesitamos su gracia y su perdón. Esta perspectiva nos ayuda a orar no solo por nuestras propias necesidades, sino también por los demás, a interceder por ellos y a pedirle a Dios que los bendiga y los fortalezca. La humildad en la oración nos recuerda que no somos el centro del universo, sino que formamos parte de la familia de Dios y que todos necesitamos su amor y su guía. Jesús mismo es el mayor ejemplo de humildad en la oración. En su vida, y especialmente en el huerto de Getsemaní, nos mostró lo que significa acercarse a Dios con un espíritu de entrega y de confianza. Aunque sabía el sufrimiento que le esperaba, Jesús oró con humildad, diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Con esta oración, Jesús nos enseña que la humildad no significa negar nuestros deseos o nuestras emociones, sino someter nuestra voluntad a la de Dios. La humildad en la oración es un acto de fe, un acto de confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Al orar con humildad estamos diciendo: «Señor, quiero vivir según tu voluntad, confío en ti y en tu amor por mí». Esta actitud nos acerca a Dios y nos ayuda a experimentar su paz y su fortaleza. Quiero invitarte hoy a reflexionar sobre la humildad en tu vida de oración. Cuando oramos con humildad, estamos reconociendo que dependemos de Dios, que necesitamos su guía y que confiamos en su gracia. La humildad nos ayuda a ver nuestra vida desde una perspectiva más profunda y a recordar que Dios está con nosotros en cada momento, escuchando nuestras oraciones y guiándonos con amor. La próxima vez que ores, recuerda las palabras de Jesús y acércate a Dios con un corazón humilde. Confía en que Él escucha tus oraciones, que su amor por ti es infinito y que su gracia es suficiente para cubrir todas tus necesidades. La humildad en la oración transforma nuestra relación con Dios y nos ayuda a vivir en paz, sabiendo que Él siempre está a nuestro lado. Dios desea un corazón humilde, un corazón que se acerque a Él con sinceridad y confianza. La humildad en la oración nos permite recibir su gracia y su amor, y nos ayuda a vivir en su paz y en su presencia. Al orar con humildad, estamos permitiendo que su amor y su sabiduría nos guíen, y estamos experimentando la verdadera libertad que solo Él puede darnos. Número 14. Fiel es el que prometió. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. La oración es un acto de confianza en Dios y en sus promesas. Cuando oramos, estamos acercándonos a un Dios que siempre cumple su palabra y que es fiel a sus promesas. En la Biblia, Dios nos ha dado muchas promesas de amor, de protección, de provisión y de salvación. La fe en estas promesas es la base de una vida de oración llena de esperanza y de paz. Al recordar que Dios siempre cumple lo que promete, encontramos fortaleza y confianza en Él, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. En la carta a los Hebreos encontramos una declaración de confianza en la fidelidad de Dios. Mantengamos firme, sin fluctuar, la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Con estas palabras, el autor de Hebreos nos invita a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios cumplirá su palabra. Esta confianza en las promesas de Dios es fundamental en nuestra vida de oración. Cada vez que oramos, podemos recordar que Dios es fiel y que su amor por nosotros nunca cambia. Aunque las circunstancias parezcan difíciles, la fidelidad de Dios es un ancla que nos sostiene y que nos da esperanza.
Jesús también nos habló de las promesas de Dios y nos enseñó a orar con la certeza de que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y nos ama profundamente. Nos enseñó que, al pedir a Dios con fe y con confianza, estamos poniendo nuestras preocupaciones en manos de un Padre que cuida de nosotros y que sabe lo que es mejor para nuestras vidas. En el Sermón del Monte, Jesús nos recuerda la bondad de Dios y nos invita a pedir con confianza, sabiendo que Él escuchará nuestras oraciones. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Esta promesa de Jesús es un recordatorio de que Dios está atento a nuestras oraciones y que Él desea darnos lo que necesitamos. Al pedirle, al buscar su guía y al llamar a su puerta, estamos afirmando nuestra fe en su bondad y en su fidelidad. Sabemos que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará y que, en su tiempo perfecto, responderá a nuestras oraciones según su voluntad y su sabiduría. La Biblia está llena de ejemplos de personas que confiaron en las promesas de Dios y que, a través de la oración, encontraron paz y fortaleza en medio de las dificultades. Abraham, conocido como el padre de la fe, es uno de esos ejemplos. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, aun cuando él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Aunque parecía imposible, Abraham creyó en la promesa de Dios y perseveró en la fe. La fidelidad de Dios se cumplió y Abraham vio cómo su promesa se hacía realidad. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 18. La historia de Abraham nos recuerda que Dios siempre cumple su palabra, aunque no siempre entendamos su plan o el tiempo en que se cumplen sus promesas. Al igual que Abraham, nosotros también estamos llamados a confiar en las promesas de Dios y a orar con la certeza de que Él es fiel. Cada vez que oramos, estamos recordando que Dios tiene el control y que su amor por nosotros nunca falla. Orar con confianza en las promesas de Dios también nos ayuda a enfrentar las pruebas con esperanza. La vida puede presentarnos situaciones difíciles y dolorosas, momentos en los que nuestra fe se pone a prueba y en los que podemos sentirnos desanimados. Pero cuando recordamos que Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento, encontramos la fortaleza para seguir adelante. Él nos ha prometido que su paz nos acompañará, que su amor nunca nos dejará y que su gracia es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Estas palabras de Dios a Pablo son un recordatorio de que su gracia nos fortalece y nos permite enfrentar cualquier situación. Al orar con confianza en las promesas de Dios, encontramos paz y esperanza en medio de las dificultades. Sabemos que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, el poder de Dios es infinito y que su amor por nosotros es incondicional. La próxima vez que ores, recuerda las promesas de Dios y confía en su fidelidad. No importa cuál sea tu situación, Él está contigo, guiándote, protegiéndote y escuchando cada palabra de tus oraciones. Dios siempre cumple lo que promete y su amor por ti es eterno. Al orar con confianza en sus promesas, encontrarás una paz y una fortaleza que solo Él puede darte. Dios nos invita a confiar en sus promesas y a vivir con esperanza, sabiendo que Él siempre cumple su palabra. Al orar con fe, estamos recordando que su fidelidad es eterna y que su amor nunca nos abandona. Cada vez que le pedimos en oración, cada vez que buscamos su guía, estamos acercándonos a un Padre que es fiel y que desea lo mejor para nosotros. Número 15. Al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20. A lo largo de esta serie, hemos explorado las enseñanzas de Jesús sobre la oración, una práctica profunda y transformadora que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Hemos visto que la oración va mucho más allá de palabras repetidas. Es un diálogo sincero con nuestro Creador, una oportunidad para recibir su paz, su guía y su fortaleza en cada aspecto de nuestra vida. A través de cada una de estas partes, descubrimos que Dios nos invita a una relación más profunda, a una fe sólida y a una vida espiritual auténtica. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo expresa una de las promesas más asombrosas sobre el poder de Dios en nuestras vidas, al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20. Esta promesa es un recordatorio final de que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. No importa lo que enfrentemos, su poder está presente en nuestra vida, transformándonos y obrando en nosotros. Él escucha cada oración, cada susurro de nuestro corazón y siempre responde de acuerdo a su voluntad perfecta y a su amor infinito. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte profundamente por habernos acompañado en este viaje espiritual y de reflexión sobre la oración. Significa que has dedicado tiempo y esfuerzo a entender más sobre cómo hablar con Dios y acercarte a Él. Tu presencia aquí demuestra tu deseo de profundizar en tu relación con el Padre, y me siento honrado de que hayas compartido este tiempo conmigo. Me gustaría pedirte un último favor. Déjame saber en los comentarios que llegaste hasta el final de esta serie, escribiendo: he llegado hasta aquí, confiando en el poder de la oración. Esto no solo me permitirá saber quiénes completaron esta serie, sino que también podrás animar a otros a seguir este camino de fe y a reflexionar sobre la importancia de la oración en sus vidas. Si este contenido te ha inspirado, si ha sido de ayuda en tu vida espiritual, te invito a que le des me gusta a este video y a que te suscribas al canal. Esto nos ayuda a continuar creando contenido que fortalezca nuestra fe y que sirva como un recurso para todos aquellos que buscan una relación más cercana con Dios. Recuerda también que en la pantalla aparecerán recomendaciones de otros videos que pueden ayudarte a seguir creciendo espiritualmente. Haz clic en ellos para continuar este camino de aprendizaje y reflexión. Cada enseñanza de Jesús tiene un poder transformador y puede ayudarte a vivir una vida llena de paz, de propósito y de amor, en comunión con el Padre. La oración es una puerta hacia una relación viva y profunda con Dios. Jesús nos enseñó que no se trata de la perfección de nuestras palabras, sino de la sinceridad de nuestro corazón, de la fe con la que nos acercamos a Él y de la disposición para recibir su guía y su paz. En cada oración, Dios está escuchando y esperando para darnos su amor y su consuelo. Que cada palabra que elevemos a Dios sea una expresión de nuestra fe y un recordatorio de que Él siempre está a nuestro lado. Gracias por compartir este tiempo de reflexión y por llegar hasta el final. Que Dios te bendiga y que su paz llene tu vida cada vez que ores. Recuerda, Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, y su amor y su fidelidad nunca fallan.